Hola amigos, hoy les traigo una historia mágica que todos conocemos, Caperucita Roja. Una historia que nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de escuchar los consejos de nuestros padres. Esta adorable niña, conocida por su característica capa roja, camina por el sendero y no hables con extraños. Su madre le da una importante advertencia: mantenerse en el camino correcto y no hablar con extraños. Su madre le advierte que no hable con desconocidos y camine por el sendero hasta que llegue a la casa de la abuela. Sí, mamá. Iré directo y no hablaré con nadie. Adiós, mamá. Emprende un viaje para llevar provisiones a su abuelita enferma. En su recorrido por el bosque, Caperucita se encuentra con quien parece ser un amable lobo. Caperucita avanzaba por el bosque recogiendo flores. El lobo le dice: buenos días, Caperucita. ¿A dónde vas tan temprano? Caperucita le dice al lobo: voy a casa de mi abuelita. Está enferma. Le llevo comida. El lobo le dice: ¿y dónde vive tu abuela? Caperucita le dice al lobo: más allá del molino, en la primera casita del bosque. El lobo le dice: qué día tan hermoso para dar un paseo. El lobo la engañó con falsa amabilidad. Yo iré por el camino corto, le dice a Caperucita. Tú sigue ese largo y sigue recolectando flores. El lobo dice: veremos quién llega antes. Caperucita dice: gracias, señor lobo. Caperucita dice: qué divertido, recogiendo flores en el camino. El lobo corrió veloz por la ruta corta. Caperucita recuerda ir por el camino correcto y no hablar con extraños. Caperucita dice: ¿pero quién sabe? Las apariencias engañan. Poco después, el lobo llegó a casa de la abuela y llamó a la puerta. Toc, toc. La abuela con voz débil dijo: ¿quién es? El lobo dice: soy tu nieta, Caperucita Roja. Te traigo una torta y mantequilla. La abuela dice: tira del cordel y la puerta se abrirá. El lobo entró la casa de la abuela y se comió a la abuelita. El lobo se vistió con la ropa de la abuela. El lobo se acostó en la cama con la ropa de la abuela, fingiendo ser ella. Un rato después, Caperucita llega y llama a la puerta. Toc, toc. El lobo dice: ¿quién va? Caperucita dice: soy yo, tu nieta, con tu torta y mantequilla. Tira del cordel y la puerta se abrirá. Caperucita entra y deja la cesta junto a la cama, donde está acostado el lobo. Caperucita se extraña creyendo que era su abuela. Caperucita dice: abuelita, ¿qué brazos tan largos tienes? El lobo dice: son para abrazarte mejor. Caperucita dice: ¿qué piernas tan largas tienes? El lobo dice: para correr mejor, querida. Caperucita dice: abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? El lobo dice: para oírte mejor, cariño. Caperucita dice: ¿qué ojos tan grandes tienes? El lobo dice: para verte mejor, mi niña. Caperucita dice: ¿qué manos tan grandes? El lobo dice: para abrazarte mejor, tesoro. Caperucita dice: ¿pero qué boca tan grande tienes? El lobo dice: para comerte mejor. Y el lobo saltó al ataque y se comió también a Caperucita. En la versión de Perrault, la historia termina ahí, sin rescate de Caperucita. En el relato de los Grimm, un leñador pasaba por allí. Al escuchar el alboroto, irrumpió con un hacha, gracias a la valentía de un leñador. Esta historia tiene un final feliz. El leñador cortó la barriga del lobo y rescataron a Caperucita y la abuela sanas. Luego llenaron la barriga del lobo con piedras pesadas. Al despertar, el lobo quiso huir, pero las piedras lo detuvieron. El lobo se desplomó al suelo y murió ahogado. Caperucita prometió nunca más hablar con extraños. A su madre. Caperucita aprendió la importancia de seguir las indicaciones de su madre. Aunque algunas versiones Caperucita la hicieron más activa, escapando por sí misma. Otras versiones Caperucita muestran a la niña desafiando al lobo con astucia. Por siglos, esta historia se contó para enseñar precaución a los niños. La capa roja de Caperucita simboliza la inocencia y el peligro al exponerse. El lobo representa los peligros reales que acechan en lo desconocido. En Alemania, los Grimm añadieron el rescate heroico para dar esperanza. En la versión de Perrault, la moraleja es clara y despiadada: no confíes. Niñas bonitas deben obedecer y evitar charlas con desconocidos. En versiones modernas, Caperucita es más valiente y autosalvada. Algunos finales incluyen lecciones feministas o de empoderamiento. ¿El cuento ha sido adaptado a teatro?
Cine, ballet y dibujos animados. Hay un corto animado de 1922 de Walt Disney sobre este cuento. También muchas versiones recientes, desde terror hasta comedia gráfica. El símbolo central sigue siendo la charla inocente que desata peligro. Este encuentro nos recuerda que debemos ser cautelosos con quienes no conocemos, incluso si parecen amigables. Pero nos deja una enseñanza invaluable. La prudencia y la obediencia son nuestras mejores aliadas. ¿Les gustó esta historia? No olviden darle like y lo más importante, suscríbete y toca la campanita con sus amigos y suscribirse para más cuentos clásicos con mensajes importantes. Nos vemos en el próximo video.